entonces, bienvenidos a todos. Hoy tenemos entonces la presentación del doctor Gustavo Silva. Seguimos con nuestro ciclo de conferencias. El doctor Silva es filósofo con maestría y doctorado en filosofía de la ciencia de la Universidad Nacional de Colombia, además de tener diversos cursos de posgrado en áreas como la lógica, la ética, las ciencias políticas y los asuntos y procesos editoriales. Se ha desempeñado como editor general y director de editoriales en la Universidad del Bosque, en la Universidad Nacional. Nos acompañó también como vicerrector de investigaciones y en este momento hace parte del Instituto de Neurociencias, y hoy entonces se dispone a hablarnos de un tema que sigue la misma línea de inteligencia artificial. Doctor Gustavo, muchas gracias por este espacio. No, profesor Juan, muchísimas gracias a usted por su presentación y gracias a todos por conectarse a esta hora en nuestro proyecto Cerebro de cada 15 días. Yo tengo aquí, de todas formas el profe me va a avisar, de todas formas, yo tengo aquí mi semáforo para ponerme el Listo. tiempo. Sí. Eh, ya. Primero les voy a, voy a hacer a compartir pantalla para presentar. A ver. Listo, doctor. Y despreocúpese de Hola. las personas que van a entrar y esto, que yo voy a estar Bueno, pendiente de eso. súper. Muchísimas gracias. Ok. Entonces, ahí ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Bueno, yo quería primero, pues como digo, agradecerles de verdad por el tiempo. Espero que sí me están escuchando bien, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Sí, señor. Ok. Y pues esta presentación que quiero hacerles hoy en estos 40, 50 minutos que tenemos para nuestra sesión, pues es más una provocación a pensar sobre muchas cosas en relación a, sobre todo los fundamentos de la inteligencia artificial, de lo que hoy es la inteligencia artificial, de lo que podría llegar a ser y también, pues cómo de alguna manera, y sobre todo de una manera muy importante desde mi punto de vista, el trabajo en las neurociencias en los últimos años también ha sido fundamental para el desarrollo de esta nueva tecnología y de pensarnos de otra manera. Yo siempre hago como mis títulos, en la medida de posible, siempre tienen algún tipo de pregunta, pero en este caso las preguntas son muy naturales y necesarias porque quiero recordar que ya en 1950, con Alan Turing, quien fue uno de los primeros, si no el primero que reflexionó sobre los fundamentos de la inteligencia artificial, se hizo una gran pregunta que hemos intentado responder desde ese entonces, y es si pueden las máquinas pensar. Esa era la pregunta que él se hizo en su momento en este artículo famoso de 1950. Em, y pues él incluso construyó una especie de prueba de test para poder responder a esa pregunta. Digamos, desde un punto de vista muy general, la prueba consistía en, como ustedes saben, algunos de pronto no, en intentar mostrar que si llegaba a haber una máquina que fuera capaz en alguna interacción con un ser humano, en una conversación principalmente con un ser humano, si era capaz de engañar al ser humano, haciéndolo pensar que estaba hablando o interactuando con otro ser humano y no con una máquina, eso constituiría, digamos, que la prueba contundente, según Turing, para asignarle o atribuirle un tipo de pensamiento o de inteligencia a esa máquina. Entonces, el test de Turing es eso, es si la máquina es capaz de, a través de los algoritmos, del razonamiento, engañarnos, ahí ya hay algún tipo de inteligencia o de pensamiento. Lo que les propongo en esta charla es un poco distinto, es pensar en una pregunta que va un poco más allá de esa pregunta de Turing, porque al final la pregunta de Turing ya, digamos que está más que respuesta, en el sentido de que hoy ChatGPT y muchos otros inteligencias artificiales nos engañan permanentemente. Nosotros ya no sabemos al nivel en que está
evolución de la tecnología que usa inteligencia artificial, a veces ya no sabemos si estamos hablando con una persona o con una máquina. Es tan, Oiga. es tanto el tema que incluso eh, nos sentimos halagados, eh, entristecidos cuando nuestros chats nos contestan o no nos contestan de alguna manera. Es decir, ya hay un vínculo directo y emocional con estos sistemas de inteligencia artificial que demuestra que hay una especie de confusión que era lo que estaba de alguna manera prediciendo Alan Turing en los 50. Es decir, ya la máquina superó el test de Turing en ese sentido. Mi pregunta, o una pregunta que ni siquiera es mía, es una pregunta que ya se pensó hace años, en 1968, Philip K. Dick, uno de los más reconocidos autores de ciencia ficción, escribió en su momento este libro, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es una formulación muy similar a la pregunta que yo les propongo, es el ¿sueñan las máquinas? Eh, y efectivamente la diferencia entre estas dos preguntas, en la de Turing y la que yo les propongo, que está inspirada en la de Philip K. Dick, es precisamente porque en el caso de Turing la pregunta va más dirigida o está más enfocada hacia una evaluación de capacidades racionales, lógico-matemáticas, computacionales. Y efectivamente en ese sentido, yo creo que no tenemos duda hoy por hoy de que la inteligencia artificial, en principio, y muchas otras tecnologías, tienen una capacidad lógica, computacional, matemática y racional, incluso a veces superior a la que tienen los seres humanos. Es decir, ahí ya esa prueba se superó. Pero al preguntarse por una vida interna, subjetiva, interior, preguntarse por si sueñan o no sueñan las máquinas, es un enfoque distinto, es un enfoque más dirigido hacia evaluar si las máquinas tienen un pensamiento imaginativo, si son capaces de tener algún tipo de experiencia interna, que de alguna manera también nos permita conectarnos con ellas, pero también que ellas sepan de alguna forma comprendernos y comprender la realidad como nosotros la comprendemos. Entonces, esta es un poco como la diferencia entre las dos preguntas, pero insisto, me parece interesante pensar en que el devenir de la inteligencia artificial en los últimos 70 años ha sido dirigida por este tipo de preguntas, digamos, ¿qué tanto pueden hacer las inteligencias artificiales? Y sobre todo, ¿qué tanto pueden hacer en relación con lo que nosotros sabemos que como seres humanos podemos hacer nosotros o experimentar nosotros? Entonces yo quiero invitarlos hoy en estos, digamos, más o menos 40, 50 minutos de charla a emprender una especie de viaje exploratorio sobre los fundamentos de la inteligencia artificial, y cómo esos fundamentos de la inteligencia artificial se han venido evaluando, reevaluando o incluso reforzando gracias a los nuevos desarrollos de las neurociencias, en principio. Al final, esta es una espacio del Instituto de Neurociencias que ha querido, digamos, generar un diálogo entre la inteligencia artificial y las neurociencias, y pues mi papel aquí es buscar esas conexiones. Entonces, les voy a presentar algunas de esas conexiones entre filosofía, neurociencias e inteligencia artificial en estos 7 ítems que quisiera que poco a poco fuéramos abordando. El problema de la conciencia, digamos, yo considero, y eso lo hemos hablado muchas veces aquí en distintos espacios dentro de la universidad y en el instituto, y yo creo que generalmente es como se considera tanto en los ámbitos de las neurociencias, de la filosofía, por supuesto, desde hace siglos, pero incluso hoy mismo ya en los desarrollos de la tecnología con la inteligencia artificial. Este problema de la conciencia es uno de los problemas tal vez más centrales y más difíciles de abordar desde todos los puntos de vista. Em,
Un problema importante tiene que ver desde la inteligencia artificial es si las máquinas, la inteligencia artificial, es capaz de tener experiencias subjetivas, lo que los filósofos llamamos qualia, es decir, esas cosas que sentimos cuando percibimos algo, cuando percibimos un color, cuando percibimos un olor, cuando escuchamos algo. Esas cosas que sentimos internamente, que no son solamente digamos, sello de una cosa que eh, se nos aparece ante nosotros, sino que adentro, internamente, sentimos cosas cuando percibimos. Eh, las máquinas, por supuesto, no sienten eso todavía, pero ¿qué posibilidad hay de que en poco tiempo o más adelante lleguen a tener ese tipo de experiencias? Ese sería como un punto importante en donde nosotros, desde la filosofía y la inteligencia artificial, pues está tratando de buscar respuestas. Y una de esas respuestas viene, por supuesto, desde las neurociencias. Las neurociencias hace ya bastantes décadas ha venido trabajando en lo que se llaman correlatos neuronales de la conciencia, que no son otra cosa que la identificación de patrones de actividad neuronal que se pueden asociar a esas experiencias internas, a esas experiencias subjetivas que en general llamamos conciencia. Aquí quiero, digamos, hacer una paréntesis porque es importante ser sinceros con que ni siquiera hoy por hoy, desde la medicina, desde las neurociencias, desde la filosofía, pues mucho menos desde la inteligencia artificial, aún podemos saber qué es conciencia. Eso es un trabajo, un problema, digamos, que sigue desarrollándose. Pero esos correlatos neuronales que se han venido identificando en los últimos años a través de la neurociencia, sí nos dan un mapa de actividad cerebral cuando pasan las cosas experienciales en nuestro interior. Ahora, la pregunta es si es suficiente con esos correlatos neuronales para llamar a algo una conciencia. Porque si eso fuera suficiente, pues una inteligencia artificial podría tener un tipo de correlatos artificiales eh, que también generarían ese tipo de conciencias. Lo que suponemos un poco desde las neurociencias es que aún hay mucho camino por recorrer, pero por ejemplo, alguien como este investigador de neurociencia, Giulio Tononi, italiano, por supuesto, ha venido construyendo en las últimas décadas incluso una teoría para explicar la manera en que construimos conciencia y cómo funciona la conciencia humana principalmente. Y esa teoría, digamos que se centra principalmente en mostrar cómo el cerebro, principalmente, digo yo, es capaz de integrar información de distintas o diferentes fuentes. Esa integración de la información, de alguna manera, es un proceso de sistema complejo al final que genera, entre muchas otras propiedades emergentes, lo que nosotros podemos llamar conciencia. Para Tononi, incluso cualquier sistema que sea capaz de integrar información de diferentes fuentes y hacer un procesamiento debido, podría tener algún tipo o algún nivel de conciencia específico. Es decir, para Tononi, nosotros como seres humanos no somos los únicos que tenemos conciencia. Por supuesto, seguramente, y hay estudios en neurociencia que también muestran que los animales pueden llegar a tener algún tipo de conciencia. Pero Tononi va más allá y piensa que cualquier sistema en general, sin importar su estructura material, podría llegar a tener conciencia siempre y cuando sea capaz de integrar esta información de una manera determinada. Y aquí, por supuesto, entra la pregunta de siempre y es, entonces la conciencia no requiere de un cuerpo, no requiere de un material biológico como el que nosotros tenemos. Eh, y si es así, entonces la inteligencia artificial podría llegar a ser una especie de sistema de integración de la información y que pudiera de alguna manera, sin contar con lo corporal, ser capaz de generar algún tipo de conciencia. Esta pregunta, por supuesto, es una pregunta que es muy difícil todavía de responder, pero es una pregunta que se relaciona con este segundo problema que tiene, digamos, en común la inteligencia artificial y las neurociencias.
y es la relación entre la mente y el cuerpo y cómo todo esto se simula a través de las tecnologías actuales. Desde las neurociencias sabemos muy bien que las emociones, la percepción, la experiencia en general no es algo que esté separada de lo corporal. Es decir, lo corporal es una estructura que alimenta de alguna manera una red de actividad mental, pero también una red de actividad emotiva y experiencial. Y en ese sentido, las neurociencias un poco están muy dirigidas a mostrar cómo eh, la experiencia interna de los seres humanos, la manera en que nosotros conocemos el mundo, depende crucialmente de la manera en que nosotros sentimos el mundo a través de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo es la vía mediante la cual nosotros conocemos la realidad. Eso es lo que se ha denominado en filosofía cognición corporizada. Y por supuesto, esta teoría muy interesante pone en aprietos una reflexión sobre la inteligencia artificial nuevamente. Y entonces tiene que ver con cómo una inteligencia artificial que es meramente código y, y algoritmo y de pronto algún soporte de metal o de plástico o de silicio, es capaz de generar algo que pueda llamarse también conciencia o experiencia en esta relación. Entonces, ese problema del embodiment es un problema fundamental hoy por hoy para el desarrollo de la inteligencia artificial. Tanto así que pues se han construido ya o se han generado esfuerzos interesantes en torno a darle cuerpo a la inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Sin embargo, quisiera detenerme aquí también con unos hallazgos también adicionales de la neurociencia, en este caso de Giacomo Rizzolatti, también que aproximadamente en los años 80, principios de los 90, encontró esta actividad particular de lo que él llamó las neuronas espejo, una serie de neuronas que actúan o que se activan de la misma manera cuando vemos a alguien ejerciendo una acción que cuando nosotros mismos ejercemos esa acción. En ese sentido, las neuronas en espejo se han postulado, y Rizzolatti las ha postulado así, muchos filósofos también, como la clave mediante la cual nosotros podemos comprender neuronalmente, digamos, cerebralmente, comprender a los demás. Es decir, solo podemos comprenderlos cuando somos capaces de comprender su estado corporal, de haber sido capaces de sentir corporalmente lo que ellos hacen, de actuar corporalmente como ellos actuaron. Claro, las neuronas de espejo lo que nos permiten es movernos mentalmente para comprender al otro y sus acciones. Y esto, por supuesto, otra vez muestra cómo las neurociencias nos están diciendo que la corporalidad, el cuerpo, es central para la comprensión del mundo, para la comprensión de la realidad. Una cosa que, pues, por supuesto, todavía es muy difícil eh, adscribirle de alguna manera a la inteligencia artificial. Pero como digo, han habido esfuerzos, siguen habiendo muchos esfuerzos y muchos proyectos de investigación en el mundo. Este, como ustedes saben, ustedes la reconocen, es la famosa Sofía, este robot que se creó en el 2016 y que poco a poco a lo largo de los años ha venido un robot con inteligencia artificial que han venido generando proyectos para disponerle un cuerpo que siente, un cuerpo que percibe y que siente adicionalmente, una piel determinada, con músculos en algún sentido también artificiales, pero un poco este proyecto y otros proyectos similares están buscando la manera de entregarle a la inteligencia artificial una corporalidad que pueda también de alguna manera empezar a asimilar un pensamiento como el que nosotros, los seres humanos, tenemos, que es un pensamiento y una cognición corporizada. Eh, Como dato curioso, ustedes de pronto no lo saben, algunos sí, alguien como Sofía ya es incluso ciudadana de un país del mundo, de Arabia Saudita en especial. Entonces, digamos un poco, este es como el esfuerzo que ha habido internacionalmente, pero también nacionalmente. Aquí en el Instituto de Neurociencias, bajo la, digamos, dirección del doctor Aristizábal y el profesor Carlos Puente, se ha venido creando también un humanoide desde hace varios años
que se llama Leo y que también poco a poco ha venido equipándose de ese cuerpo para empezar a percibir el mundo como tal vez nosotros lo podemos percibir en general. Sin embargo, nuevamente la pregunta es, a pesar de todos estos esfuerzos, la inteligencia artificial sin cuerpo puede comprender el mundo, nos puede comprender como nosotros comprendemos el mundo, que para comprenderlo necesitamos el cuerpo en todas sus dimensiones y en todas sus capacidades. Em, Filósofos como Clarke y Chalmers, por ejemplo, pensaban un poco y postulaban un poco a finales de los años 90 del siglo pasado como la mente en realidad no es algo aislado y cerebrocéntrica, sino que en realidad la mente humana es una especie de red constituida por conexiones con las demás mentes y también con las relaciones y estructuras sociales y físicas del mundo. Es decir, la mente no es una cajita encerrada en un cráneo, sino, o una masa de 1,5 kilos encerrada en un cráneo, sino que en realidad es una conexión permanente con otras mentes y con el mundo en general. Entonces, eso muestra un poco cómo la mente requiere, digamos, de un sustrato mucho más amplio. Por otro lado, está alguien como Antonio Damasio, este investigador portugués, que también ha insistido en que la conciencia y la mente de alguna manera evolucionó para buscar una especie de equilibrio o regulación corporal homeostática con el medio ambiente. Es decir, al final depende mucho de cómo nuestro cuerpo y nuestro organismo, con todos nuestros sistemas, está relacionándose con el mundo. Y es la manera en que nosotros podemos conocer de alguna forma esa realidad. Entonces, otra vez, la pregunta sobre si la inteligencia artificial puede hacer lo mismo, pero sin cuerpo, es una pregunta todavía, digamos, abierta. Es probable, por lo que mencionan las neurociencias y por lo que se trabaja un poco en filosofía, que aún necesite de un cuerpo. Ahora, ¿qué tipo de cuerpo? Eso es otro problema, pero seguimos investigando en ello. El otro problema que quisiera tocar muy esquemáticamente, por supuesto, todos estos problemas tienen muchísima investigación, muchísima discusión. Yo aquí solo lo que quiero es simplemente darles una idea general del problema, de la relación que hay entre la investigación de la neurociencia con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y más adelante, al final, yo preparé una lista de referencias en donde ustedes podrán descargar los artículos o el material bibliográfico y de videos que pues me sirvieron para hacer esta presentación. Y pues el que esté interesado, pues por supuesto, ahí está todo para que acceda a ellos. En cuanto al aprendizaje, la memoria y la plasticidad, y nuevamente las neurociencias le han dado le han dado un muy importante servicio al desarrollo de las inteligencias artificiales actualmente. Em, por un lado, como ustedes saben, las neurociencias, digamos, se concentran, entre muchas otras cosas, pero se concentran en estudiar la plasticidad sináptica como una base principal del aprendizaje y de la consolidación de la memoria. Y en este sentido, digamos, un poco el principio que guía el aprendizaje a través de las redes neuronales biológicas, como lo mostró también el profesor Héctor Ortúa la semana pasada, hace 15 días, se relaciona mucho con lo que pasa en las redes neuronales artificiales. Es decir, hay una generación de pesos o de valores mayores en unas relaciones sinápticas o en unas relaciones artificiales, y a esos pesos, esos mayores pesos, pues terminan siendo privilegiados para ir consolidando una especie de aprendizaje y de memoria tanto biológica como artificial. Entonces, al final el deep learning, que es como el método que aprovecha de alguna manera esta arquitectura, eh, la arquitectura de las redes neuronales biológicas, construye a través de esa interacción entre los distintos pesos que se le dan a las conexiones, lo que en inteligencia artificial se ha llamado
reinforcement learning o aprendizaje por refuerzo, que no es otra cosa, digamos, en la estructura general de nuestro cerebro que lo que nosotros llamamos sistema dopaminérgico, es decir, la manera en que las neuronas y su conexión sináptica se va dando cada vez más de una manera mucho más organizada a través de esos refuerzos, que en este caso son la dopamina, que va generándose a través de distintos sectores neuronales o del cerebro. Es muy similar a lo que pasa hoy por hoy, como lo mostraba el profesor Héctor, en inteligencia artificial, con las distintas capas de redes neuronales artificiales, y que al final terminan dando eso como una especie de ajuste de pesos que generan esta backpropagation, esta manera de realimentar el sistema para aprender el mismo de esas distintas, digamos, valencias entre las conexiones. Entonces, si se fijan, las neurociencias le dieron de alguna manera la idea, la estructura arquitectónica a lo que hoy es, digamos, uno de los mayores avances en la inteligencia artificial, que es ese trabajo en redes neuronales artificiales. Sin embargo, pues siempre quedan problemas, siempre quedan dudas, y una de esas dudas es, por supuesto, si aprender es simplemente eso, ajustar pesos en una red, como un poco funciona la inteligencia artificial, o si implica más que eso. Y aquí creo que es importante mencionar que para los seres humanos aprender significa mucho más. Significa también tener una relación entre nuestro lenguaje y lo que pasa en el mundo. Es decir, no solamente es una relación de pesos y contrapesos, digamos, neuronales, como en las redes artificiales, y una combinación de palabras, si se quiere, sino que es más que eso. Y aquí entra el siguiente problema, digamos, que reúne tanto a la inteligencia artificial como a las neurociencias, y tiene que ver con el lenguaje, el significado, y esa conciencia social que aparece allí. Como ustedes saben y lo han puesto en práctica, yo sé muchísimas veces en los últimos años, la manera en que la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, construida a partir de los LLMs o los modelos de lenguaje a gran escala, se va desarrollando, va un poco construyendo estos discursos, estas frases, estos textos con mucha coherencia, que incluso, como decía yo, nos confunden, y entramos también a veces en conversaciones que podrían asumirse como conversaciones entre dos personas humanas, pero que en realidad no es así. Estos sistemas o modelos de lenguaje tienen digamos, un principio importante, y es el tema de las redes neuronales, por supuesto, pero también de eh, digamos, ir preveyendo o ir adivinando estadísticamente la siguiente palabra. Eh, y esto, digamos, desde el punto de vista de las neurociencias, también se ha visto muy relacionado con lo que pasa en el cerebro. Nosotros funcionamos muy similarmente a lo que pasa con las redes neuronales artificiales y con los lenguajes, con los modelos de lenguaje ampliado. Dado que primero, pues tenemos digamos, esto se ha identificado desde hace ya varios años, cómo hay unos sectores en donde aparece pues una actividad muy potente del lenguaje, en especial en el área de Broca y en el área de Wernicke, pero adicionalmente existe una red predictiva, como lo que hacen los sistemas de lenguaje artificial, que vamos prediciendo un poco también las palabras y los significados de esas palabras a medida que vamos conversando entre nosotros, con las personas. Solamente piensen ustedes cómo somos capaces de poder entender una conversación a pesar de que estemos en un sitio con mucho ruido, en un bar lleno de ruido y de música, o en la calle con mucho tráfico. A pesar de ello,
es evidente que no somos capaces de escuchar todas las palabras, pero nosotros construimos ese discurso a través de esta red predictiva que genera de alguna manera el sentido completo del discurso que estamos escuchando. Entonces, actuamos similar, muy similar a cómo actúa el ChatGPT. Sin embargo, la diferencia entre nosotros y el ChatGPT, y es una diferencia muy importante, crucial, digamos, para la construcción del mundo o de la realidad y del significado, es que nuestros significados dependen no solamente de ese juego de palabras, de esa estructura gramatical o sintáctica que tienen las palabras. ChatGPT es experto en la sintaxis del lenguaje, de todos los lenguajes o de la mayoría de los lenguajes en el mundo. Pero para los seres humanos, el significado no depende de la sintaxis, depende de la semántica y de una semántica que se relaciona directamente con objetos en el mundo, con cosas que pasan en el mundo, con experiencias u objetos físicos del mundo. Con esa construcción intersubjetiva entre la conversación y el mundo es que aparece el significado del lenguaje. Eso es algo que ChatGPT no puede hacer. ChatGPT solamente construye de alguna manera relatos, narraciones, discursos, pero sin esa relación con lo que hay en el mundo, porque ChatGPT no conoce lo que hay exactamente fuera del mundo, no experimenta el mundo como lo experimentamos nosotros. Entonces, por eso, en algunas ocasiones, a este tipo de inteligencias artificiales las han llamado loros estocásticos, loros que simplemente se valen de la probabilidad estadística para predecir las palabras que vienen a continuación de un discurso o a continuación de una respuesta generada a partir de nuestras preguntas o nuestros cuestionamientos. Lo importante ahí es cómo eh, nosotros construimos un mundo a partir del significado que le damos a nuestras palabras, pero ese significado depende de lo que hay afuera, de nuestra relación intersubjetiva con el mundo. Y ahí, por supuesto, eh, habría que preguntarse si una inteligencia artificial como ChatGPT, como DeepSeek, al final participan de ese mundo simbólico que se crea, porque al final sí están creando un discurso, discursos nuevos, discursos bonitos, pero eso que crean es algo que tiene alguna relación directa con el mundo, según ellos. Puede que nosotros lo interpretemos así, pero nuevamente eso es otra vez ese engaño del que ya de alguna manera advirtió Alan Turing en los 50. Nos pueden estar engañando, pero puede que nada de eso esté pasando ahí. Hay un experimento mental de los filósofos, es decir, John Searle como en los 80, hizo este experimento mental que un poco nos pone con más claridad la situación de ese significado semántico del mundo y lo que está pasando con la inteligencia artificial actualmente. Imagínense que que hay una habitación cerrada en donde hay una persona que, digamos, es monolingüe, solo sabe un idioma, en este caso, digamos que sabe español. em, pero en la habitación hay manuales, hay protocolos, hay diccionarios de chino, mandarín. Y le piden que a medida que vayan introduciendo algunas tarjetas por debajo de la puerta en español, con palabras o frases en español, que esa persona que no sabe, no tiene ni idea de ese idioma, utilice las herramientas que tiene para, digamos, de alguna manera traducir en ideogramas chinos lo que se está proponiendo en español y que lo vuelva a pasar por debajo de la puerta para entregárselo a las personas. Como digo, es un experimento mental, pero nos ayuda a entender mejor lo que está pasando hoy con la construcción del lenguaje en la inteligencia artificial. Y esta persona lo hace de una manera más experta o menos experta, pero lo va haciendo poco a poco, cada vez mejor, porque cada vez sabe un poco más cómo funcionan los manuales y cómo encontrar
de una manera mucho más rápida los símbolos que representan las palabras. Y eso es un poco lo que pasa al final con el chat. Esa persona, sin saber, sin comprender el idioma, hace un trabajo muy algorítmico para entregar un resultado específico. No necesita comprender nada, simplemente saber utilizar el algoritmo, saber utilizar los manuales para poder generar el resultado deseado. Entonces, el chat GTP no está comprendiendo lo que dice, no comprende, cuando nos responde no nos está entendiendo, simplemente está generando una especie de traducción algorítmica que nos permite, digamos, de alguna manera interactuar. Al final, las palabras en la era de la inteligencia artificial son palabras que no tienen mundo, no están relacionados con algo externo, como nosotros normalmente construimos nuestro idioma, nuestro lenguaje y nuestra relación con el mundo. Y ahí alguien como Michael Tomasello, este psicólogo eh, que propone un poco, este psicólogo evolutivo, propone un poco cómo, por supuesto, el pensamiento humano es necesariamente inherente a esa relación con el mundo, necesariamente inherente a esa relación con las cosas y nuestras experiencias, con las cosas que pasan afuera y nuestras experiencias. Entonces, ahí nuevamente la inteligencia artificial todavía se queda corta en eso. Que eso lo logre hacer después en un mediano plazo, hay que evaluarlo, pero actualmente no lo está haciendo. Sus palabras, digámoslo así, son vacías, en el sentido de que no tienen un significado semántico como el que tienen nuestras palabras cuando hablamos del mundo. Un tema central, por supuesto, es la ética y la agencia. Y aquí la pregunta importante es si la inteligencia artificial puede ser un agente moral, es decir, un agente que no solamente ejecute acciones y decisiones, sino que adicionalmente sea responsable moralmente de esas acciones y decisiones, se sienta responsable además de esas acciones y decisiones. Y por supuesto, eso implicaría que la inteligencia artificial distinguiera entre bien y mal, que eso ya es un problema para los seres humanos. Nosotros tampoco es que la tengamos fácil para distinguir eso. Pero adicionalmente sería importante y necesario que la inteligencia artificial sintiera el peso de sus decisiones morales, sintiera cuándo ha tomado una decisión moral y qué tan importante, digamos, para la estructura, digamos, de esas decisiones y de las relaciones con los demás, esa decisión tiene ese peso como tal moral. Entonces, ahí nuevamente hay mucha discusión. Desde las neurociencias se ha venido trabajando en lo que se llama neuroética. Esto seguramente en la próxima sesión que vamos a tener con el profesor Javid Montran va a hablar un poco de este tema más en detalle. Pero aquí, digamos, la neuroética ha venido trabajando en torno a cómo nuestras decisiones morales empiezan a reflejar un poco una actividad específica dentro del cerebro. Em, y gente como los psicólogos Greening y Hyde han visto, digamos, que el cerebro actúa de manera distinta cuando toma decisiones, digamos, más racionales o menos racionales desde el punto de vista de lo moral. Cuando hay decisiones de un razonamiento moral planificado, pues por supuesto ahí la preponderancia en la actividad cerebral está en la corteza prefrontal, pero cuando las decisiones son más emocionales, eh, cuando evalúan la amenaza, por ejemplo, pues es la amígdala la que, digamos, tiene una actividad superior con respecto a los otros sistemas del cerebro. Y cuando hay una, digamos, decisión más empática, más de introspección y de ponerse en los zapatos del otro, desde el punto de vista del disgusto, pero también desde el punto de vista de la cercanía, es la ínsula y este sistema insular el que tiene, digamos, un protagonismo mayor en la toma de esas decisiones. Entonces, al final, lo que mencionan Hyde y Green es que las emociones son una guía importante, central en las decisiones éticas de los seres humanos. Em, Ellos incluso estudiaron un poco a través de neuroimagen
cómo se comportaban las agentes cuando tenían que tomar decisiones personales o impersonales y evaluaron lo que, digamos, también es un experimento mental de los filósofos que se llama el dilema del tranvía. Si algunos de ustedes no lo conocen rápidamente, es que uno tiene que tomar una decisión para salvarle la vida a 5 personas que van a ser atropelladas por el tranvía. Y para eso, o una de dos, o acciona una palanca, que sería la decisión impersonal, para que el tranvía cambie de curso, pero al cambiar de curso va a matar al menos a una persona. Y en ese sentido, esa decisión impersonal, según Haidt y Greening, al desarrollar al tomar esa decisión impersonal o esa acción impersonal, es el área, digamos, el córtex prefrontal, el que se activa con mayor preponderancia. Es decir, hay una toma de decisiones muy racional desde el punto de vista moral. Pero la otra decisión que se propone es una decisión más personal y es salvarle la vida a esas personas empujando a alguien para que el tranvía pues interrumpa su curso, pero al empujar a alguien, pues ese alguien va a ser atropellado por el tranvía. Esa decisión más personal de buscar, de empujar a alguien, de tocar a alguien, ya no se evalúa neuronalmente en el córtex prefrontal, sino que aparece una actividad mucho más fuerte en la ínsula. Entonces, fíjense cómo las decisiones morales tienen digamos, ambas vertientes de, de- de toma de aproximación desde las emociones o desde la razón, pero lo que sostienen estos investigadores sobre todo es que en gran medida las emociones hacen parte central del razonamiento moral. Y esto es fundamental para pensar entonces la ética de la inteligencia artificial, porque si la inteligencia artificial no siente ninguna emoción, ¿cómo puede llegar a tomar decisiones éticas o morales como las que nosotros tomamos? ¿Cómo podemos estar nosotros confiados y tranquilos de que están tomando buenas decisiones si en ellos, si en los sistemas de inteligencia artificial no aparecen las emociones como si aparecen en los seres humanos? Entonces, pues se ha construido por muchos años, digamos, estos algoritmos éticos que están de alguna manera programando la toma de decisiones en distintas tecnologías, en los automóviles de conducción autónoma, por ejemplo, para que tomen decisiones si atropellar a alguien o evitar atropellar a alguien, pero mandarse por otro lado, bueno, ese tipo de cosas. También están los drones estos armados que se ejecutan en los conflictos armados para tomar decisiones de si matar a un grupo o no matar, matar a un niño, ese tipo de cosas también, digamos, están de alguna manera consideradas dentro de estos algoritmos éticos, pero también hay algoritmos éticos en tecnologías de salud, en sistemas judiciales. Entonces, en general, los algoritmos éticos son una, digamos, importante capa de desarrollo dentro de la inteligencia artificial. Sin embargo, nuevamente, como dicen estos investigadores, podemos confiar en esos algoritmos cuando en realidad ellos, como cualquier inteligencia artificial, no está expresando ninguna emoción, que es la que nos da a nosotros la luz a veces para tomar estas decisiones éticas. Em, Alguien como Green, por ejemplo, en este libro del 2013, menciona incluso que las, los sistemas morales, los sistemas éticos construidos en nuestras distintas culturas, pues obedecen evolutivamente a digamos, construcción social para solucionar problemas tribales, para solucionar problemas de grupo, de grupos cerrados. Y en ese sentido, pues queda la duda si esos mismos criterios que nosotros usamos para nuestra, digamos, convivencia natural en sociedad pueden servir también para que estas inteligencias artificiales los utilicen de manera universal y global. Es decir, si son criterios muy sesgados culturalmente, ¿cómo pueden las inteligencias artificiales utilizarlos para todo? Entonces, ahí hay un problema, digamos, en términos
construir estos algoritmos éticos. Pero por otro lado, alguien como Kohlberg sí menciona que esto lo único que indica es que los conceptos de agencia, de responsabilidad, incluso los conceptos de moral, deben ser reevaluados, dado que ahora la inteligencia artificial requiere, digamos, otras consideraciones de ampliación de estos conceptos como tal, y de esa manera construir unos algoritmos éticos mucho mejor diseñados, si se quiere. Em, Viene el problema del sueño, que es un problema que, como lo mencioné, pues es el que guía la pregunta de esta exposición, si las máquinas pueden soñar o imaginar y de alguna manera tener esta creatividad. Desde las neurociencias se ha sostenido desde hace muchos años, digamos, con estudios muy juiciosos y rigurosos, de que el sueño no es solamente un espacio, digamos, de descanso eh, fisiológico, sino que el sueño nos permite, por un lado, consolidar memorias, consolidar experiencias y principalmente integrar todo esto en nuevas narrativas que combinan de una manera creativa otras posibilidades del mundo. Es decir, los sueños son combinación de todo lo que nuestras experiencias nos dan para construir nuevas posibilidades del mundo, de la realidad onírica. Y esto es muy importante porque, digamos, expertos como Hobson mm, mencionan que esa capacidad que tiene el sueño de consolidar, combinar y generar creativamente nuevas narrativas es lo que nos permite después en vigilia tener una muy importante capacidad de crear mundos, de crear soluciones, de crear innovaciones, ¿sí? Yo no sé si a algunos de ustedes, me imagino que a algunos o varios de ustedes les ha pasado que se sueñan con la solución a un problema, que se sueñan con la respuesta a preguntas que han venido macerando durante días y que no logran de alguna manera encontrar. Pero a través del sueño, a través de esta consolidación de memorias y de emociones y experiencias, a veces encontramos esas soluciones. Entonces, al final, incluso, digamos, psicólogos y filósofos como de la talla de Freud, de Bachelard, de Carl Jung, también mencionan un poco y le dan esa preponderancia a la capacidad que tiene el sueño para fortalecer las metáforas creativas del pensamiento. Es decir, el sueño está hecho para eso, para permitirnos crear, eh, tanto internamente como después en la vigilia de manera más externa en la realidad. ¿Qué pasa con la red, con la inteligencia artificial? Ahí nuevamente hay muchos esfuerzos, mucho trabajo eh, que busca de alguna manera replicar esta dinámica del sueño hacia lo creativo. Están las denominadas redes generativas o redes generativas adversarias, que son un poco lo que utilizan estos inteligencias artificiales que generan imágenes como DALL-E o Midjourney, y un poco es una estructura de recombinación de elementos ya conocidos para generar estas imágenes. La gran mayoría, no todas, pero sí la gran mayoría de las imágenes que tiene esta presentación son generadas por inteligencia artificial. Entonces, fíjense en cómo lo que hace la inteligencia artificial es coger imágenes ya existentes en Internet y recombinarlas de alguna manera para crear algo nuevo. Entonces, eso hace parte de esa actividad de las redes generativas adversarias. Eh, Estas redes adicionalmente pues generan contenidos novedosos a través de esa combinación y en ocasiones, digamos que es lo que está, digamos, generando más auge en este momento, exploran espacios latentes, es decir, ya no solamente están cogiendo o tomando imágenes existentes, sino imágenes que podrían ser similares pero que no existen y crear con ellas otras cosas. Esto, por supuesto, es diferente en algún sentido a lo que nos pasa a nosotros cuando soñamos, a nuestro cerebro. No hay, por supuesto, experiencia subjetiva que genere, digamos, esa construcción evocativa de lo creativo. Tampoco hay una integración emocional, no hay emociones.
que de alguna forma fortalezcan o den un valor mucho más importante a ciertas imágenes y no a otras o a ciertos significados. Y por supuesto el tema de la significación personal o de la semántica que aparece en el desarrollo de los sueños como tal. Y ahí hay preguntas interesantes. Una, por supuesto, tiene que ver con si al final lo que nosotros llamamos hoy creatividad en la inteligencia artificial es exactamente la creatividad a la que nosotros estamos acostumbrados, por la cual nosotros generamos de alguna manera soluciones creativas, o si simplemente es una metáfora muy atractiva de una mera combinación de cosas y nada más que eso. Aquí me parece importante mencionar cómo al final esto de la imaginación, de el sueño como una capacidad de imaginar y de crear es uno de los, digamos, puntos centrales que de alguna forma está dividiendo o generando esa diferencia entre lo que somos como humanos y lo que es la inteligencia artificial. Alguien como Margaret Boden, por ejemplo, menciona que hoy por hoy la inteligencia artificial no es capaz todavía de expresar em, o de generar acciones creativas, porque al final la creatividad desde el punto de vista de lo humano tiene que ver más con una capacidad de redefinir nuestros propios marcos conceptuales, es decir, de darle la vuelta a las cosas, de pensar distinto, de salirnos de la caja. Y esto la inteligencia artificial no lo puede hacer porque la inteligencia artificial sigue, digamos, unas reglas estrictas, unas reglas algorítmicas estrictas, no se puede salir de ellas. Sin embargo, dice Boden que, que la inteligencia artificial sí tiene un tipo de creatividad, es una creatividad más de combinación, una creatividad combinatoria y no una creatividad transformacional como la que propone que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, soñar es más eh, que combinar experiencias, es de verdad cambiar la forma de pensar de alguna manera. Por último, quiero, digamos, abordar este tema de la inteligencia artificial humanística, que es un concepto muy nuevo como concepto, pero que se ha venido discutiendo de distintas formas a lo largo de los últimos años o décadas. Y tiene que ver un poco con esa contraposición que hay entre una percepción frente a la inteligencia artificial muy apocalíptica, si se quiere, en donde siempre estamos pensando que la inteligencia artificial nos va a reemplazar en todo o que la inteligencia artificial va a terminar siendo, digamos, un contrincante con el cual tendremos que pelear en el futuro cercano, incluso hasta el punto de luchar por nuestra supervivencia como especie, digamos. Todo esto influido, por supuesto, por la ciencia ficción. Em, pero el punto de la inteligencia artificial humanística tiene que ver más con considerarnos como un paso necesario. La inteligencia artificial debe ser un paso necesario en la evolución de la mente y de el concepto de ser humano en un futuro cercano. Y en este sentido, la inteligencia artificial y la relación entre la inteligencia artificial y el humano debe ser una relación simbiótica, es lo que proponen algunos autores, en cuanto a que deberíamos no solamente aportar nosotros desde nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestra concepción simbólica del mundo, y traer a la inteligencia artificial para que fortalezca con su capacidad de cómputo, con su capacidad de optimización estadística y matemática, nuestra forma de hacer y de construir el mundo. Y de esa manera, de alguna forma, digamos, ir más allá de lo que hoy somos como humanos. El problema no es pelearnos con la inteligencia artificial, el problema es construir un espacio de diálogo en donde la inteligencia artificial nos integre. Hay una idea que nosotros tenemos generalmente y es que cada vez que la inteligencia artificial evolucione va a ser, digamos, más independiente de nosotros. Lo que estos autores como Minsky, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, mencionan, es que lo que va a pasar más bien es que cada vez la inteligencia artificial se va a integrar a nuestra capacidad humana. Cada vez vamos a ser más híbridos, si se quiere, en términos de capacidades humanas y capacidades artificiales.
y de esa manera podremos, digamos, como decía Minsky, un poco generar una idea mucho más grande de la mente en torno a una sociedad estructurada que no se distinga de lo humano y de lo artificial. Eh, Alguien como Susan Schneider, por ejemplo, también menciona que en poco tiempo vamos a ser capaces, digamos, incluso de transferir nuestras memorias, nuestra conciencia a soportes no biológicos para perdurar de una mejor manera. Es decir, un poco ir integrando en nuestra vida incluso esas capacidades que hoy ni siquiera se nos ocurren. Está también alguien como Kurt Weill, que pues es el jefe de ingeniería de Google, que menciona un poco que lo que al final va a pasar en esta relación entre inteligencia artificial y cerebro y humanos es una fusión entre la máquina y el cerebro. Es una fusión al estilo del cyborg en distintos niveles, en donde vamos a ser capaces de vivir, digamos, usando y de alguna manera potenciándonos como, como el transhumanismo lo ha pensado a través de la inteligencia artificial. Y no es una lucha, una pelea, una, digamos, contienda entre la inteligencia artificial y lo humano. Yo quisiera ya como ir terminando y dejándoles una reflexión en torno a esto último, y es que al final, pues la inteligencia artificial no nos debería sustituir y la actitud de la humanidad no debería ser esa, sino la de construir espacios en donde más que sustituirnos nos complemente y nos construya. Lo que ya pasa hoy por hoy con la inteligencia artificial es que esta nueva tecnología ha servido como un espejo que nos refleja y que reflejan nuestros problemas, que de alguna manera muestran nuestros sesgos, muestran nuestras incapacidades, digamos, en términos humanos y sociales, y que también nos permite aprovechar, reflexionar sobre el problema de el significado del ser humano, de la mente, de las relaciones, de la semántica, de las experiencias, de las emociones. Fíjense que solamente con pensar en qué podría ser la inteligencia artificial, solamente con pensar en una pregunta como la de si las máquinas pueden pensar o soñar, tenemos mucho por entrar en nuestra propia humanidad, en la manera en que nosotros nos pensamos como especie y como seres humanos. Entonces, esto era lo que quería decirles. Esta es las referencias. Voy a ponerlas ya mismo el PDF en el chat para que el que quiera entrar un poco en detalle, pues lo pueda hacer. Y les recomiendo también este par de videos, creo que están todos están en español, sobre Sofía, el robot humanoide, y esta interesante documental sobre la relación entre neurociencias e inteligencia artificial para el futuro. Muchísimas gracias. Muy amables para todos y quedo atento a Doc- cualquier pregunta.